Fueron 2 sesiones de prácticas muy accidentadas. Una prueba de lo complicado que es pilotar en este circuito. En Bakú se necesita la combinación perfecta de la confianza en el trazado y también tener el auto lo suficientemente balanceado en los diferentes sectores. Algo que no es nada sencillo de encontrar, pero que algunos equipos están bien encaminados. Vamos al resumen de las prácticas del Gran Premio de Azerbaiyán. Los equipos iniciaban la actividad en una jornada que no iba a ser para nada sencilla al ser un circuito urbano, porque las prestaciones del asfalto no estaban ni cerca de encontrarse en el punto óptimo, por lo que requerían algunas vueltas continuas de toda la parrilla para incrementar la temperatura y el engomado. Esto iba a aumentar la tracción en el circuito, un punto muy importante. La dificultad para los corredores iba a ser considerable, tomando en cuenta lo que acabo de mencionar. También 2 factores importantes. El primero es que enfrentar las curvas de 90 grados en Bakú es muy complicado, por el ángulo en donde se debe de atacar el vértice. Los errores, por más mínimos que estos sean, significa tocar el muro. El segundo punto al que me refiero en este caso es encontrar el balance correcto, porque es un factor extremadamente importante por la exigencia en los diferentes sectores. En Azerbaiyán los pilotos se enfrentan a diferentes exigencias. Si hablamos de la aerodinámica, se necesita lo suficiente para que el auto pueda tener estabilidad en las curvas, obtener esa solidez al momento de girar y por otro lado no sobrecargarlo, porque eso significa perder la capacidad en las rectas y esto es costoso, especialmente porque se enfrentan al trazado que posee la más larga de todo el calendario, 2.2 kilómetros que por supuesto harán la diferencia. En cuanto a los diferentes sectores, por supuesto que el más complicado de todos es el segundo, donde está la zona más estrecha de todo el circuito, un lugar donde la estabilidad lo es todo y por supuesto necesitan incrementar la carga en el ala y así no arriesgarse a un posible incidente en ese lugar. Los ingenieros, mecánicos y pilotos necesitan un trabajo a profundidad para obtener los datos necesarios y así lograr ser fuertes en las 3 zonas. La práctica transcurrió con normalidad y de inmediato vimos giros continuos de los corredores. Montaron neumáticos medios y comenzaron a trabajar. Llegaron a existir algunas salidas de pista utilizando las escapatorias, aunque no pasaba a mayores. Cuando faltaban 47 minutos para el final se hizo presente la primera bandera roja. Esto llegó porque habían algunas piezas metálicas en el circuito que significaban un riesgo importante para los pilotos, porque podían llegar a pinchar los neumáticos. La acción volvió cuando faltaban 42 minutos en la sesión, con los autos aún con gomas amarillas para encontrar la puesta a punto correcta. Los pilotos que tenían un reto interesante eran Franco Colapinto y Oliver Berman, corredores muy jóvenes con la exigencia de rendir en un inmueble técnicamente exigente. El argentino por un lado no había tenido experiencia en Bakú, por lo que necesitaba reconocer la pista y después encontrar el límite para exprimir al máximo su FW46. Por otro lado, Berman sí había corrido, aunque en esta ocasión estaba a bordo de un Haas, lo que era una situación muy diferente. Habían pasado bastantes minutos con la parrilla completamente experimentando con la configuración del auto, y hasta ese momento en igualdad de condiciones con el mismo compuesto. Ferrari era líder en la sesión con Leclerc cronometrando el 1:46.608, tiempos aún muy altos. Los otros pilotos estaban a 2 décimas y media, que en este caso era Verstappen con el 1:46.858. La buena noticia es que el RB20 parecía ser más competitivo. Cuando la jornada estaba a 33 minutos de finalizar, vimos el error de Charles Leclerc, que tenía el mejor tiempo hasta ese momento, pero en la curva número 15 no logró girar su SF24. Destrozó la suspensión delantera del auto y de esta manera se perdía todo el resto de la libre 1. Y había una parte negativa también para el resto de la grilla, que con la llegada de la bandera roja, se perdían minutos importantes mientras despejaban el trazado. La sesión se restauró después de 8 minutos. Faltando 25 totales, los pilotos montaron neumáticos blandos para ejecutar los giros de práctica de clasificación. La intención es justamente probar la puesta a punto y comenzar a corregir detalles y encaminar la configuración. Los MSL38 iniciaron fuertes, colocándose 1-2 con Norris siendo la referencia, con el 1:46.027 y Piastri a 255 milésimas.
Pocos minutos después, Hamilton recortaba esos cronos, plasmando el 1:45.859, mostrando que el W15 era competitivo también. A 18 minutos del final se inició el protocolo de bandera roja una vez más, provocada en esta ocasión por Franco Colapinto, que perdió el tren trasero de su Williams y se estrelló en el muro, dañando la suspensión delantera y trasera. La bandera verde se anunció a los 11 minutos del final, con los pilotos ejecutando todavía vueltas rápidas, encontrando el límite para la clasificación. Los minutos perdidos no permitieron a los corredores ejecutar un simulacro de carrera con tanque lleno. En ese último lapso, los RB20 se hicieron presentes con Verstappen y Pérez, que estaban siendo muy consistentes. Mostraron un potencial interesante con Verstappen dejando el mejor tiempo, 1:45.546. Checo en ese momento era tercero. A pesar de todo, la igualdad en la cima era muy llamativa porque Red Bull, Mercedes, Ferrari y McLaren estaban siendo competitivos. Había mucho por ver en la segunda sesión. Pero antes de pasar a las segundas prácticas, recuerda que si te gusta este tipo de resumen, te suscribas al canal. Déjanos tu like también para saber que te gusta nuestro trabajo. Eso nos ayudaría bastante. Es momento de pasar a la segunda jornada de hoy. Era una sesión muy importante para saber en dónde estaban colocados los equipos que todavía tenían mucho por mejorar. Las condiciones debían de ser bien explotadas porque iban a ser muy parecidas a lo que enfrentarían en clasificación. Hablando de la temperatura en el trazado, necesitaban comprender bien la evolución del circuito. Los programas de entrenamiento para los pilotos eran muy claros. Salieron con neumáticos medios y duros para poder sentir el comportamiento de todos los compuestos. Especialmente porque, como sabemos, en un circuito con tanta probabilidad de que se haga presente un safety car, se deberán de adaptar a la situación rápidamente todos los corredores y hablando también de los ingenieros. Y eso puede que los condicione a montar neumáticos duros para enfrentar una gran parte de la carrera, como hemos llegado a ver en otras ocasiones. Hablando del rendimiento, los que se veían más cómodos eran los RB20. En este caso, Checo Pérez era quien tenía más confianza a comparación de su compañero de equipo. Por ejemplo, Verstappen cronometró un muy buen primer tiempo. En ese intento plasmó el 1:45.563, lo que era un crono inicial positivo. Solo unos segundos después, Pérez recortó casi un segundo lo que logró su compañero. Se quedó con el 1:44.598, una señal prometedora para el mexicano. Mientras los Red Bull estaban pisando fuerte, el contraste se podía ver con Ferrari, en donde Leclerc comentaba que su monoplaza simplemente no se sentía para nada bien y que necesitaban observar con los sensores la razón de los fallos, porque simple y sencillamente no estaba rindiendo de manera correcta. Obviamente todo esto era consecuencia del daño que sufrió con el choque en la práctica libre número 1. Porque a pesar de que el auto de Charles estaba reparado, este no estaba para nada contento con el desempeño. De hecho, al final, aunque el mismo equipo le indicó que se quedara fuera girando, el monegasco ingresó al box porque era un tema hasta de seguridad, con el riesgo de irse en contra del muro. El SF24 no estaba girando bien. Mercedes también daba algunos chispazos con Lewis Hamilton, que a pesar de tener compuestos duros fue capaz de quedarse a casi 4 décimas del tiempo de Sergio Pérez, a pesar de la diferencia de prestaciones con los medios y los duros, una señal prometedora para los de Toto Wolff. Mientras tanto, faltando 48 minutos, Verstappen reportaba que no estaba nada feliz con la puesta a punto de su auto. No se sentía cómodo. Apuntaba que su monoplaza tendía demasiado al subviraje. Estaba en el proceso de encontrar la configuración ideal, y según sus sensaciones estaba lejos todavía. Cuando estábamos a 46 minutos del final, Carlos Sainz se hacía presente con su Ferrari, colocándose como líder con una muy buena vuelta. Con gomas medias era el primero con un tiempo de 1:44.323, luego de hacer récord absoluto del segundo sector y ampliando la ventaja en el tercero, al momento de explotar la velocidad punta de su auto. Eso nos dejó ver un contraste interesante en las rectas de ambos equipos, refiriéndonos específicamente con ellos y Red Bull. Los Toros estaban apostando por una carga aerodinámica que les diera la ventaja en el segundo sector, aunque esto les estaba costando mucho rendimiento en la gran recta, donde la velocidad punta lo es todo. Al igual que en la primera sesión vimos ciertos incidentes, aunque menores, refiriéndonos a la salida de pista de algunos pilotos por irse largos en algunas curvas, evitando de esta manera el posible toque con el muro, por la falta de tracción o también por no tener aún la referencia correcta al tomar el vértice, como ya llegamos a comentar.
Luego de algunos minutos, faltando 36, Max salía a dar vueltas después de que sus mecánicos ejecutaran algunos cambios en su auto, para así tratar de tener el desempeño deseado, y lo más importante, tener la confianza para poder presionar más el acelerador. De esta manera exprimir el potencial de su RB20. Aún tenía neumáticos blandos para buscar el mejor tiempo posible a una sola vuelta. Pasamos a McLaren, que estaban experimentando ciertos problemas, aunque en esta sesión lograron incrementar un poco la intensidad para llegar a tener una referencia real de en dónde estaban situados. Hasta ese momento estaban siendo inferiores a Mercedes, Ferrari y Red Bull. Todos comenzaron a dar vueltas con sus neumáticos de compuesto blando. Es ahí en donde el madrileño volvía a ser la referencia, cronometrando el 1:43.950, con lo que era primero. Seguimos adelante en la jornada y es en donde vimos que el campeón del mundo comenzó a plasmar récords en los sectores. Parecía que los ajustes estaban tomando el efecto deseado con los neumáticos blandos. Max estaba recortando la referencia de Sainz en los primeros dos sectores, pero justamente en el tercero se evidenció el déficit de los Bulls, consecuencia de la alta carga aerodinámica que él tenía. Hasta la curva número 16, Verstappen estaba 437 milésimas por debajo del crono de Ferrari, es decir, recortándolo. Esto antes de la gran recta. Y al terminar la vuelta perdió y bastante, porque se quedó a 79 milésimas, es decir, perdió poco más de medio segundo ahí. Una señal de emergencia para el neerlandés que no estaba siendo eficiente. Unos segundos después abrió la vuelta Sergio Pérez, y mantenía el buen funcionamiento con los neumáticos blandos, es decir, recortando el tiempo en los dos primeros sectores, igual que su compañero de equipo. Pero en ese tercero, a diferencia del piloto de Países Bajos, el mexicano sí lograba mantener el ritmo en toda la vuelta, mejorando la referencia por poco más de 4 décimas. Se colocaba por arriba de Sainz, plasmando el 1:43.490, superando al resto en igualdad de condiciones hablando de los neumáticos. Era un gran desempeño por parte del piloto. Lewis Hamilton también mostraba que el W15 tenía una capacidad a considerar, con una gran vuelta que lo dejaba solamente a media décima de diferencia. La pelea por la pole iba a ser muy interesante, intensa, pero no solamente entre dos equipos, porque de hecho al final de esta sesión Leclerc conseguía el mejor de todos, en la cima de las segundas libres a solamente 6 milésimas del mexicano. Mañana nos espera una clasificación que será muy peleada de principio a final, una quali emocionante. A pesar de todo, no podemos descartar a los MSL38, porque en los últimos minutos los pilotos hicieron sus ensayos de carrera, es decir, tanques llenos, y ver qué podían llegar a mostrar en su desempeño bajo carrera, tandas largas. Es ahí donde Piastri tuvo el mejor desempeño de todos, con el 1:48.5, para llegar a tomar una referencia. El segundo mejor fue Checo, con el 1:48.9. Es decir, a 4 décimas del desempeño. Eso deja ver que no podemos dejar de lado los de Woking. Será interesante ver su desempeño mañana, que nos entregan todos, qué ajustes pueden hacer. Nos aguarda una clasificación muy igualada. Antes de despedirme, justamente te dejo aquí los horarios para mañana. Inicia todo con la práctica libre número 3, la final, y la que dará oportunidades, la última, para poder llegar a encontrar la puesta a punto óptima. Seguido de la clasificación. Será muy importante. Acá no es tan difícil llegar a adelantar, pero por supuesto que al final del día el orden de la salida repercute bastante en el resultado. Si te gustó el resumen, recuerda dejar tu like y suscribirte para que siempre estés bien informado. El pulgar arriba nos ayuda mucho a ser compartidos. Te agradecemos haber visto todo hasta el final. Yo te recuerdo que puedes ver los nuevos episodios del podcast que acabamos de estrenar. Se llama Race Pace y es donde estaremos analizando todo lo más importante dentro de la Fórmula 1. Yo me despido, pero no olvides que nos vemos mañana en el resumen de la clasificación.